Y ahí saludamos a Marina Ojeda. ¿Cómo te va, Marina? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Mariano, muy buenos días. Buenos días a todos en sus casas. También feliz miércoles promediando ya la semana. Bueno, ¿qué nos has traído para el día de hoy? Bueno, Mariano, hoy vamos a hablar de economía. Vamos a compartir algunos datos oficiales que se dieron a conocer en la segunda mitad del día de ayer y también vamos a compartir la presentación del ministro de Economía Guzmán del proyecto de presupuesto. Pero comencemos con los datos del INDEC, tienen que ver con la economía para el trimestre más duro del año, el segundo trimestre, y los datos hablan de una caída semestral importantísima. Estamos dando cuenta de lo que fueron los meses más crudos de la pandemia, esto a partir de la inactividad total y las restricciones. El PBI se derrumbó en el segundo trimestre del año, cayendo un 19,1% interanual y la caída acumulada en lo que va del año es del 12,6%. Esto, para pasarlo en otros términos, significa que la economía ha sufrido una caída peor a la que se registró en el mismo trimestre del 2002, teniendo como parámetro el 2001. Los números que arrojó la economía son aún más alarmantes que los que se corresponden con aquel periodo. Eso es lo que estamos reflejando, por supuesto, en un contexto totalmente excepcional, donde casi todas las actividades estaban paralizadas, esto es en referencia a los meses de abril, mayo y junio. Bueno, se espera que por supuesto a partir de acá los números empiecen a mejorar porque se han ido incorporando progresivamente actividades. Eso es lo que arrojó el INDEC para el segundo trimestre del año y los primeros 6 meses del periodo. Pero hay sectores que padecieron este golpe más que otros. Los sectores que más cayeron son hoteles y restaurantes, que están en muchos distritos aún sin actividades, cayeron un 73,4%, servicios comunitarios, sociales y personales un 67,7% y la actividad de la construcción, con todo lo que implica, un 52,1%. Reiteramos, las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio se iniciaron en el país el pasado 20 de marzo y tuvieron mayor efecto en abril y mayo, mientras que en los meses subsiguientes se fueron flexibilizando para dar un poco más de dinamismo a la actividad económica. Estos son los números del primer tramo del año. Ahora vamos a compartir lo que se dio a conocer en el día de ayer en un plenario de comisión. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, dio a conocer el proyecto de presupuesto 2021. ¿Cuál es la importancia de este proyecto de presupuesto? Bueno, que define los lineamientos macroeconómicos para la economía que se viene, para el manejo de la economía en el año próximo. Bueno, presentó este proyecto ante los diputados. Sí, Mariano. No, digo que más allá que hemos tenido la experiencia los argentinos de estar escuchando muchas ley de leyes, como se denomina, y después los números han quedado absolutamente desfasados con la realidad, ¿no? Porque no se cumple el dólar, no se cumple el pronóstico inflacionario, pero bueno, es el lineamiento, como vos decías, hacia dónde medianamente está apuntando la economía argentina. Claro, hacia dónde se van a dirigir las políticas económicas. Eso es lo que en términos cualitativos está devolviendo la presentación de este proyecto. Se llevó a cabo ayer, algunos lineamientos generales ya habían trascendido porque se habían dado a conocer, incluso el propio ministro los había comunicado. Y bueno, vamos a compartirlo, decías. Algunos presupuestos, por no decir la mayoría de los presupuestos, tienen mucha expectativa respecto de los indicadores de la economía, o por lo menos lo van estableciendo en términos exigentes, quizá como para ir también moldeando la realidad. Este proyecto de presupuesto contempla un dólar promedio de 102 pesos y al día de hoy se está vendiendo el blue en 143 pesos. Bueno, no sabemos cuáles son las medidas, pero parece exigente este indicador pensando en el año que viene. Otra de las cuestiones es la inflación, que está prevista o proyectada en un 29%. Para este año la inflación se prevé en torno al 32%.
y faltan 13 puntos para llegar a esa cifra. Ya estando en septiembre es un objetivo cumplible, podemos decirlo. Para el año que viene se espera reducirla un poquito más y manejarla en torno al 29%. Este es un dato clave a la hora de las negociaciones salariales, ¿no? De cuánto deberían ser los aumentos si la inflación anual se proyecta en tal porcentaje. Otra de las cuestiones tiene que ver con el déficit fiscal, que está planteado en torno al 4,5% del PBI y proyecta el gobierno nacional, en palabras de Guzmán, un crecimiento económico del 5,5%. Y acá se desprende la cuestión que decíamos recién, lo importante de este tipo de proyectos de presupuesto es poder ver cuáles serán los lineamientos de la economía, porque está planteando el proyecto a un Estado generando la demanda y a la promoción de la actividad económica a partir de la construcción de viviendas con los programas que se han establecidos, la innovación y el desarrollo con mucha inversión pública, porque hay un incremento en la inversión pública y también habrá unas décimas de crecimiento en áreas como innovación, salud, educación, y por primera vez un proyecto de presupuesto contempla la cuestión de género. En este ámbito también se van a asignar partidas presupuestarias. ¿Sí te parece, Mariano? Bueno, lo escuchamos Marina, al ministro Guzmán. A ver. Sí. Sí, no, digo, lo que vos decías en partidas presupuestarias, después se comienzan a desmenuzar, ¿no? Porque hay una gran polémica, por ejemplo, en el tema de la educación, con respecto a el presupuesto destinado a las universidades. Si bien la educación crece con algunas décimas, después cuando uno empieza a observar y a desmenuzar hacia dónde van los distintos recursos, comienza a ver también allí algún tipo de polémica. Hay algunas universidades que ya han levantado la voz con respecto al presupuesto que se dio a presentarse en el día de ayer, el tema de la seguridad también, el tema de la obra pública con la discrecionalidad en cuanto a las provincias. Claro. Bueno, comienza a ser un tema bastante polémico cuando ya se comienza a adentrarse uno en el presupuesto presentado ayer, ¿no? Bueno, respecto de la educación, también pensar en el sector del CONICET, ¿no? Que está pidiendo mayores asignaciones. Claro, cuando uno se mete en cada uno de estos ítems y empieza a desglosarlo, bueno, por supuesto, aparecen las falencias. Ya en el día de ayer muchas provincias salieron a reclamar estas partidas, ¿no? ¿Cuál es la participación que van a tener en el proyecto de obra pública? Bueno, cuestiones que se van conociendo a medida que van pasando las horas, ya con el texto en la mano, porque ha sido presentado oficialmente. Bueno, y en el día de ayer también tuvo que hacer referencia, obviamente, a lo que es el cepo cambiario. Martín Guzmán, que estuvo allí presente, diciendo que es algo de coyuntura, pero que no es lo que más le agrada hacer, ¿no?, a este gobierno. Sí, dijo que es una medida transitoria, pero que es realista. Bueno, hay mucha expectativa respecto de qué va a pasar con el dólar, porque si bien se han aplicado mayores restricciones para la compra del dólar ahorro, restricciones en términos de lo que hay que pagar, ¿no? Adelanto de impuesto a las ganancias y cómo se encarece, lo cierto es que no se está operando ese cupo mensual que tienen los ahorristas. Dijo Guzmán, y esto ya lo había dado a conocer, que es una medida, bueno, que no le agrada tomar, pero que es transitoria. La cuestión del dólar también es una cuestión que se está observando y mucho. Otro de los datos salientes de la presentación del presupuesto es la financiación, ¿no?, de todo lo que se ha planteado, y según dio a conocer el ministro Guzmán, el 60% de la financiación va a tener que ver con el Banco Central, un 40% con deuda pública y el 60% con la intervención del Banco Central. Esto es, en otras palabras, emisión, ¿no? Y sabemos el impacto que puede llegar a tener la emisión en la inflación, y en este sentido también el ministro fue realista, dijo, no es lo ideal este mix, pero bueno, es lo que podemos hacer en este contexto. Presenta el proyecto además haciendo un repaso por los últimos momentos de la economía, los últimos 2 años y este presente tan excepcional que es la pandemia. Venimos apenas de superar meses de la inactividad total. Bueno, en ese marco dejó en claro que hay cuestiones que
no son las mejores, no son las ideales, pero que son las únicas y las más realistas. Después habló de los pilares básicos que va a tener la estructura económica y productiva del país como esencias de este proyecto de presupuesto, y si te parece, lo escuchamos. En cuanto a los objetivos del desarrollo, nosotros lo que buscamos es tener una estructura productiva que satisfaga 5 condiciones. La primera es la de la inclusión, que haya oportunidades para todas y todos, que haya oportunidades en todos los estadios del crecimiento personal, que haya oportunidades de trabajo, un país que genere trabajo. La segunda es el dinamismo productivo, que nuestra estructura productiva sea capaz de generar valor, de agregar valor a lo que ya producimos y de producir nuevas cosas. La tercera es la estabilidad macroeconómica, una condición necesaria para poder alcanzar los otros objetivos y que no ha estado presente en buena parte de la historia argentina. La cuarta es tener un esquema que garantice un desarrollo con equidad federal. ¿Sí? El federalismo es absolutamente central. Y la quinta, el respeto por la soberanía y tener en el campo económico la posibilidad de no estar limitados a la hora de tomar decisiones de una manera que inhiba poder establecer políticas para alcanzar los objetivos del desarrollo. Si hoy no estuviésemos en la situación en que estamos, si hoy no estuviésemos en las situaciones en las que estamos. Bueno, qué escenario tan difícil de imaginar. Por último, y para cerrar, hay que decir que para el tratamiento de este proyecto, el bloque de Juntos por el Cambio está exigiendo la modalidad presencial. Lo mismo también está pidiendo para tratar el proyecto de aporte solidario, que es mal conocido como el impuesto a las grandes fortunas, porque no es un impuesto, pero es el cobro a los patrimonios personales mayores a 200 millones de pesos. Bueno, estas dos cuestiones está exigiendo Juntos por el Cambio que se traten de manera presencial y no por videoconferencia como viene sesionando el Congreso hasta acá. Veremos qué pasa. Mariano. Bueno, con respecto al aporte, puede haber dictamen en esta semana y recién en la semana que viene se estaría tratando, ¿no? En Cámara. Se espera que el viernes obtenga dictamen este proyecto que encabeza Carlos Heller y sí, la semana que viene recién se estaría tratando en el recinto. Marina, muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes, hasta pronto.